Hoy quiero hablarles un poco de lo que es la Lectio Divina. Es la lectura de la palabra de Dios hecha oración, hecha diálogo personal entre el hombre, entre el ser humano y Dios, también entre los miembros de una comunidad, sí, que dialogan con Dios, dialogan con sus hermanos. Ya que si la palabra de Dios entra en nuestro corazón, abre para mí, para usted, para todos, unas posibles, infinitas posibilidades, ¿no? De esperanza, de amor, de alegría. Ya sabes por qué hacer la lección divina. Leer la Biblia como palabra de Dios, siempre viva y eficaz, es lo que hace o tiene como finalidad la Lectio Divina. Hablemos un poquito sobre el origen de la Lectio Divina. La Lectio Divina o lectura espiritual de la Biblia es tan antigua como la Iglesia misma, ¿no? Los apóstoles y los primeros evangelizadores cristianos leían la Biblia de esta manera a la luz de Jesucristo, a la luz del Espíritu Santo, la palabra definitiva de Dios, hecha carne, como nos diría San Juan capítulo 1, versículo 1. Y esta palabra vivida y predicada era la que iba traspasando los corazones de muchos que la oían y la aceptaban como salvación. Es el caso de Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Escuchando y siguiendo esta palabra orada de misión, Hechos 8, 1, 4, siempre orando y discerniendo. Hechos 13, 1, 4 también nos habla para mantenerse fieles en medio de las dificultades, también como lo diría Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 54 al 60. De este modo, esta lectura espiritual es la manera de entender la Biblia en sí misma, lo que es como el libro inspirado por el Espíritu Santo para ser leído espiritualmente. Quien mejor comprende la Biblia es quien la lee desde la fe y el espíritu con la que fue inspirada y escrita. Dentro de la misma Biblia podemos encontrar muchos ejemplos claros de meditación y oración usando otros textos bíblicos anteriores, y sabemos que en el tiempo de Jesús la gente estaba muy habituada a leer los acontecimientos y a explicarse a sí mismo desde lo que leían y meditaban en las escrituras santas. El buscar en las escrituras y el dialogar en ellas era algo muy habitual. Con el tiempo, este método de leer la Biblia se ha ido organizando en los monasterios como momento de oración, de manera que fuera el alimento espiritual más importante en la vida del ser humano, en este caso la vida de los monjes. Los maestros de las diferentes comunidades de novicios enseñaban a los jóvenes y siguen enseñando también no solo el arte de la interpretación, sino también el arte de la oración a través de la palabra de Dios. El esquema que conocemos de los 4 pasos fue formulado especialmente en el siglo VII por Gregorio II, uno de la Cartuja, en su obra La Escala de Jacob. De esta manera, un día mientras estaba ocupado en el trabajo,
en su trabajo manual, me puse a reflexionar sobre la actividad espiritual del hombre. Entonces, improvisadamente, vinieron a mis reflexiones, ¿sí? O a su reflexión, 4 escalones espirituales, decía este cartujense: la lectura, la meditación, la oración, la contemplación, y se podría hablar también de la acción. La lectura consiste justamente en el cuidado, en el examen de las Sagradas Escrituras, que va motivando por un movimiento del espíritu. La meditación es una obra de la mente que se aplica a excavar en la verdad más escondida bajo la guía de la propia razón. La oración es un compromiso de amor del corazón con Dios, con el fin de extirpar, de sacar el mal y conseguir el bien. La contemplación es como una elevación, ¿sí?, del alma, que gusta de las alegrías y de la dulzura eterna. La lectio divina es como el escalón que nos va acercando cada día más a Dios. Primero, para iniciar la lección divina, escogemos un lugar, lo adecuamos, se escoge el texto bíblico que va a ser leído, ¿no es cierto? Invocación al Espíritu Santo primero, en el nombre de Dios siempre. Luego se hace la lectura de este texto. Este texto es meditado por un tiempo y ahí viene la oración. Este texto hecho vida, hecho oración, alimento para mi alma. Y luego subimos al escalón de la contemplación, donde contemplamos a Dios, donde contemplamos las imágenes del texto bíblico, donde hacemos un acercamiento de intimidad plena con Dios. Este maestro medieval cartujense encuentra estos 4 escalones en las palabras de Jesús sobre la oración en el texto bíblico de Lucas capítulo 11, versículo 9, donde justamente dice: buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Buscad en la lectura y encontraréis en la meditación, llamad en la oración y se os abrirá en la contemplación, ¿no? Nosotros no somos monjes, pero podemos aprender de ellos, podemos adaptar a nuestra vida diaria esta lectura llena de sabiduría y esta búsqueda sincera de la verdad. Y esta lectura nos puede ayudar a todos, pues como bautizados que somos, estamos llamados a la vida espiritual, a la vida de santidad, a la vida contemplativa, y podemos dialogar, qué bonito, con Dios en nuestro corazón a través de su misma palabra. En los libros sagrados del Padre que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento, vigor, alegría a la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento para el alma, fuente límpida y perenne de esa vida espiritual. Esto nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, numeral 21, ¿sí?, que es un documento del Vaticano II que debemos leer, que debemos ponerlo en nuestro bagaje cultural de lectura. La Dei Verbum justamente va a tratar de muchas cosas importantes
de la revelación, ¿sí? De la manifestación del Espíritu. Luego quisiera hablar un poco de lo que ya son los pasos de la Lectio Divina, aunque anteriormente ya en el escalón que nos acerca a los humanos a Dios, ya lo había ido enunciando. Ahora vamos a hablar justamente de esos pasos de la Lectio Divina. Vamos a ver estos 4 momentos. Yo en este caso estoy hablando de 4 momentos. Y ahí también hay 5, 6, 7, 8 pasos. Depende del autor cómo lo proponga, ¿no? El Papa Francisco nos propuso 5 pasos, me parece, o 6. Vamos a ver estos 4 momentos paso a paso, sabiendo que estos 4 pasos o escalones son una actitud de oración ante la palabra de Dios que nos va interpelando desde nuestra vida. Esta lectura espiritual nos dispone cada día a la escucha y a la oración a través de la palabra de Dios. A quien escucha y ora así, no permanece indiferente en la fe, a la iglesia, a los hermanos, pues de este encuentro con la palabra surgirá una actitud de conversión continua, de alegría, de gozo, de manifestación. Primer paso, la lectura escucha. Escucha. Lectio, ¿cierto? En latín, lectio, que dice el texto bíblico en sí mismo. ¿Sí? Vamos a hacer una lectura. A ver, leemos en alta voz, un poco más bajo, luego de manera silenciosa, y vamos a ir resolviendo estas preguntas. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? ¿Sí? Vamos a leerlo, vamos a escucharlo. La lectura consiste en ese cuidado, examen de la Escritura motivando por un movimiento del Espíritu. Hablemos del movimiento del Espíritu en el primer paso de lectio. Esta lectura escucha debe hacerse en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo que la ha inspirado los escritos puede hacer que un texto escrito hace tanto tiempo se convierta en palabra viva hoy. Sin el Espíritu Santo, la lectio divina va a ser imposible, pues solo Él puede hacer que la lectio sea un momento de oración, lo más íntimo y lo más propio de mi ser. Y para que sea así debemos comenzar con espíritu de oración, con espíritu de búsqueda sincera, abriéndonos, ¿no es cierto?, a ese espíritu, abriendo nuestro espíritu al Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, manda tu Espíritu Santo a abrir mi mente, a curar mi corazón, para que el encuentro con tu palabra sea un encuentro con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne, y así lo conozca más y lo ame más cada día. Amén. Una oración fácil de hacerla, ¿no? Esta la podemos memorizar, la podemos ir analizando, la podemos ir haciendo propia en nuestra vida. La lectura consiste en un cuidado examen. La lectura consiste en un cuidado examen. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Pues vamos a ver. Esto nos cuesta trabajo y atención, pues el texto nos resulta algunas veces muy alejado de nuestro mundo. Nos podemos olvidar que estamos ante un texto escrito y no ante la pantalla de un ordenador o de un televisor o del celular, y debemos tener en cuenta la humildad, la pobreza de este texto escrito hace ya tanto tiempo
y por tanto tan alejado de las modas publicitarias y de comunicaciones de hoy. Esto va a exigir humildad y pobreza de leerlo con paciencia. Tiene que ser una lectura muy atenta, sin prejuicios. Sí, cuando vamos a dialogar con una persona, nos fijamos solamente en cómo viste o en cómo habla, estamos ya poniendo una barrera, ¿sí? Por ello es bueno que recordemos que en el cristianismo, los libros de la Biblia, que son 73, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, además de tener a Dios como autor que inspira, es una obra humana, históricamente datada y geográficamente colocada, y los autores bíblicos han actuado como verdaderos autores. Esto hace que el texto se sientan los condicionamientos culturales de su tiempo, y por tanto la letra del texto está inspirada en todas estas mediaciones humanas, y por eso es necesario pasar por la lectura atenta que escucha al texto, porque esta escucha la tenemos que hacer desde el Espíritu, ¿sí?, que da vida. Vayamos a 2 Corintios 3, 6, y dice San Pablo: la letra mata, el Espíritu da vida. La lectura continuada de la liturgia nos permite centrarnos durante algún tiempo en algunos contextos, principalmente en el Evangelio. Es bueno leer algo primero sobre este texto y un buen comentario, o utilizar la introducción al Evangelio que vamos a proclamar. En algunas de nuestras traducciones, Sagrada Biblia, Biblia de Jerusalén, cómo nos centramos, por ejemplo, en las enseñanzas de Jesús en el camino a Jerusalén, cuando leemos a San Lucas en el ciclo litúrgico C, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer poco a poco, ¿no es cierto?, y progresivamente con los otros libros bíblicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. ¿Cómo no aprovechar la lectura de Job durante algunos días feriales? ¿Cómo no centrarnos en los hechos de los apóstoles en tiempo de Pascua? ¿Sí? Primero hay que detenerse en el contexto e ir sacando los temas, las claves, los verbos, las palabras, ¿no es cierto?, los personajes. Luego me ayuda esto a centrarme en el contexto, el poner un título, pues así, de esta manera capto la idea que encuentro como central en este momento, en este texto bíblico, y qué más me ha llegado al corazón en un primer momento, ¿sí? En un primer momento. Y empiezo de esta manera a meditar. Uno de los biblistas que me daba clases decía que tenemos que rumiar, como los corderitos comen primero la hierba, luego están por ahí paraditos o acostados rumiando, remolineando. Entonces nos invitan a rumiar el texto. Es probable que cuando vuelva sobre este mismo texto me vaya fijando en un nuevo detalle y le ponga otro título diferente.
pues la palabra es como un pozo que siempre tiene agua. Lo decía San Efraín. Nuestra atención es no volver a leer el texto y decir cuál es el evangelio del domingo, Zaqueo, y conforme con lo que ya creo que sé, estoy seguro que algunos detalles del texto y del contexto los desconoces, y si vuelves de nuevo al texto podrás beber de esa agua fresca, si no te conformarás con un agua estancada y en últimas ya pues en escasez como de un charco. ¿Sí? Esa es la lectura de la palabra, la lectio. Ahora sí vamos al punto 2, meditación. La meditativa o meditación. ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Esto es muy hermoso. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Sí? Es fácil lo que creemos o lo que podemos encontrar que dice a los demás el texto, pero ¿qué dice el texto a mí personalmente? Como que se nos complica la cosa, ¿ya? Entonces, la meditación es una obra de la mente que se aplica a excavar en la verdad más escondida bajo la guía de nuestra propia razón. La meditación. Creo que nos llama a la atención esta definición del maestro monje de la Cartuja medieval. Y esto es así, es porque hemos perdido la síntesis necesaria entre la fe y la razón. Un documento que lo escribe la santidad de Juan Pablo II, ¿sí? Y la progresiva separación entre estas dos alas del espíritu humano los ha dejado a la merced de una idea de meditación que proviene más de las religiones orientales que de la misma fe cristiana. La meditación cristiana no es una introspección o tal vez búsqueda de un camino de interiorización sin más. Meditar significa abrir el corazón y mi conciencia hacia Dios. Es un encuentro, es un diálogo, ¿sí? Yo, tú, en una comunicación amorosa con el Dios amor que se va revelando y se comunica en la Biblia secuencialmente. Por tanto, la meditación la entendemos como un momento de escucha, pero no olvidemos que esta escucha la hacemos desde el silencio, desde la quietud que nos serena. Necesitamos el silencio y la quietud que nos concentre y nos devuelva nuestra casa, aunque esto solo sea para nosotros un primero y muy necesario paso. Ya sabemos que esta casa se llama corazón o conciencia, y la palabra solo podrá ser comprendida en el silencio interior de esta casa. Así seremos espirituales y no espiritualistas. Sabremos escuchar y dejarnos hacer al Espíritu a través de la palabra, no dejándonos seducir ni entretener por espíritus del momento. Les recomiendo reforzar esto en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y también tenemos que hacerlo discerniendo, como nos dirías, primera de San Juan, capítulo 4, del 1 al 6.
Después de haber leído el texto en su sentido histórico y en el silencio del espíritu, comenzamos el diálogo que nosotros o nos abre la pregunta por la actualidad del texto, implicándonos con nuestra vida. La meditación siempre es un ejercicio de realismo, no de fantasía ni de idealismos. Me encuentro conmigo mismo, entrando en mi casa, y abro la puerta de esta casa al texto que me habla, que me cuestiona, que me purifica de ideales y de amores románticos, y me sitúa no ante lo que me gusta o no me gusta, sino ante lo que soy y puedo hacer, ante quién puedo y debo amar, no ante un enjuiciamiento de las cosas que ocurren, sino ante una actitud de afrontarlas. Tenemos un ejemplo claro, preciso, que es la meditación. Se trata del Magnífica de María en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 56. Un canto que nace de quien tenía en el corazón lleno de la palabra de Dios. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, como nos dice Lucas capítulo 2, versículo 19. ¿Has leído alguna vez este cántico fijándote en la cantidad de textos de la Escritura que aparecen en sí? Y es que quien es asiduo a este diálogo con la palabra de Dios tiene en su corazón llenos de pasajes, y esto le ayuda a saber interpretar acontecimientos de su vida desde este diálogo con Dios, ¿sí? Muchas de las veces ha pasado, ¿no?, sin hacer alarde a nada, ni echarse flores, pues amigos, amistades se han acercado y me han dicho: Padre, usted parece que ha vivido tantos años atrás, que tiene palabras para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos, para aconsejarnos. Es justamente este ejercicio de la palabra de Dios. En mi vida siempre he tenido la inquietud de leer la palabra de Dios, algunas veces, sí. No contentarme con una, ya leí la Biblia, ya la estudié, ya no. Tenemos que leerla todos los días, tenemos que ir, pues mi Biblia es un árbol, ¿no? Ya no hay colores para ponerle. Porque cada vez que vas leyendo un texto te van naciendo nuevas aclaraciones, nuevas dudas, nuevas inquietudes, y vas interiorizándote con esa palabra y vas buscando en esta gran biblioteca que es la Biblia respuestas, ¿no? El escruto de la palabra de Dios es otro asunto muy bonito para el estudio, la comprensión de la palabra de Dios. Muy bien, pero vamos al tercer paso. No sé si se acuerdan, es la oración, oratio, ¿sí? ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a esta palabra que hemos leído, que hemos meditado? ¿Cómo yo puedo hacer la oración? La oración es un compromiso de amor del corazón con Dios, con el fin de extirpar el mal y conseguir el bien mío para mis hermanos, que nos une a Dios. La oración es un diálogo con Dios a través de su palabra. La palabra ha venido a nosotros a través de la lectura. La hemos acogido más que todo con la meditación ahora, y vuelve a Dios en la forma de oración, ¿sí?
como dice San Agustín, ¿no es cierto? Sí, él dice. Tu oración es un coloquio, un diálogo con Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, hablas tú a Dios. ¿Sí? Es el círculo virtuoso de la oración que nos lleva a buscar el amor de Dios y su salvación. Y cuando más sentimos que estamos salvados, más lo buscamos en la oración. Decía Santa Teresa que rezar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama, que es romántico, ¿no es cierto? Que es espiritual. Tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido una preparación a este momento en el que ya no leemos el texto, sino que respondemos desde el corazón a lo que este texto me ha venido diciendo personalmente, a lo que yo he reflexionado, he ido meditando. Este círculo virtuoso de la oración nos sitúa ante la voluntad de Dios, pues Él siempre espera de nosotros la obediencia a su palabra, y eso se muestra en nuestra vida a través de los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Pues les voy a dar una cita bíblica para que ustedes vayan y vean esos frutos del Espíritu Santo, justamente en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ¿sí? Allí vamos a encontrar los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la modestia, el dominio de sí mismo, el discernimiento, ¿no es cierto? Vamos a encontrar ahí. Y también con esa lectura asidua, continua, pues vamos a encontrar muchos más frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos al cuarto paso, al cuarto escalón de la Lectio Divina. Aquí viene la contemplación y la acción. Como decía anteriormente, algunos estudiosos de la palabra de Dios y también profundos en espiritualidad, ascéticos, le han dividido contemplación y acción. Serían ya 5 pasitos si es así. ¿Ya? Entonces vamos a la contemplación. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué conversión de la mente y del corazón y de la vida nos pide el Señor en este texto? La contemplación es como una elevación del alma que va gustando de las alegrías de Dios, de esa dulzura eterna. Es la contemplación. Nuestra oración siempre tenderá a convertirse en contemplación, en una humilde mirada sencilla. Nos olvidaremos de los detalles del texto. Nuestras palabras de oración terminarán y quedaremos en silencio, y entonces contemplaremos el misterio de Dios y su relación de amor con su pueblo y con todos nosotros, que es en el corazón de cualquier página de la Biblia. Nos daremos cuenta verdaderamente, realmente, que Dios tiene algo que ver con nuestras vidas, ¿sí? Tiene algo que ver con
con Dios, ¿sí? Nuestras vidas tienen algo que ver con Dios, ¿sí? Este es el momento de salir de nosotros mismos. En la contemplación es el momento de salir de nosotros mismos. Centrarnos en la mirada del Señor y de buscar su rostro. Salmo 27, les recomiendo leer, que nos llevará a descubrir el rostro de Cristo, pues en Jesús Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha hecho brillar su rostro sobre nosotros. Salmo 67. Ese rostro de Cristo es también el rostro que nos muestra la dignidad de todas las personas, de la persona humana, de nuestra propia dignidad como hijos de Dios y hermanos de todos. Conoceremos la paz y conoceremos sobre todo esa inmensa paciencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Su misericordia y su amor en Éxodo 34 y también en Oseas 11, para con todos nosotros. Y es que la contemplación no es solo conocer a Dios, sino también ver a las personas y a las criaturas como las ve Dios, no como yo las quiero ver, sino como Dios las ve, como Dios nos ve. Y esto nos llevará a buscar a Dios también en los demás, porque la santidad cristiana no es un asunto individual, de búsqueda de virtudes individuales y aisladas. La palabra siempre nos recordará que nuestro trabajo diario va encaminado a colaborar con la renovación espiritual y cultural de la sociedad en la que nosotros vivimos. La Lectio Divina no nos sitúa solo ante Dios y su palabra de vida, sino también ante los problemas sociales, económicos, políticos de nuestro tiempo, de nuestros países. Esta palabra así leída, meditada y contemplada nos sacará siempre de nosotros mismos para encontrarnos con los más pobres, con los más necesitados. Será como una necesidad que surgirá en nosotros, porque será el mismo Jesús, palabra en el que nos lleve a encontrarle en sus hermanos más queridos, en los últimos y marginados, como dice Mateo capítulo 25, 31 al 46, porque la contemplación cristiana no es sinónimo de ¿cómo es esta palabra? Ensimismamiento, sino que nos lleva a mirar este mundo y sus condiciones, ¿sí? Y sus condiciones humanas desde la mirada de Dios, una mirada que nos hace decir que nada de este mundo nos resulta indiferente y nos lleva a actuar en favor de la dignidad de todo ser humano. Y si la contemplación es también mirar a las personas como Dios las mira, se entiende entonces que este modo de leer la palabra de Dios nos tiene que hacer más cordiales, más atentos a la escucha de todas las personas. Nuestros compañeros en el camino de la vida, aunque no piensen como nosotros, no podrán encontrar el respeto y los caminos de la reconciliación y el encuentro que tanto necesitamos en este mundo.
quisiera hablarles un poquito sobre los frutos espirituales de la Lección Divina, para dejar con todo este conocimiento en este video. Hay muchas cosas que podemos dar de la riqueza de la Lección Divina, pero estamos haciendo una síntesis, un acercamiento. Entonces quiero hablar también de los frutos espirituales de la Lección Divina. El Señor nos enseñará el don de la consolación. Yo lo considero como un fruto de este encuentro con la palabra de Dios, que trata de una palabra del Nuevo Testamento allá en Lucas capítulo 2 versículo 21 y también en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 20 y también en Hechos mismo capítulo 9 versículo 31, segunda de Corintios capítulo 1 del 3 al 7, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16, ¿sí? Y quiere decir una profunda alegría interior, gusto por las cosas de Dios, de la verdad, del amor. Es el gusto de los frutos del Espíritu Santo que les había estado hablando anteriormente en el capítulo 5, versículo 22 al 24. Es el camino de la interioridad, de una palabra que resuena en nuestro interior y nos ilumina de la búsqueda de lo auténtico y de lo definitivo en nuestra vida. Una palabra que nos llama a la conversión diaria desde el amor y a mantener una actitud abierta, receptiva y de búsqueda. Buscar esta consolación en la palabra y dejarse consolar es dejar también que Dios cure nuestras heridas. Esas heridas que siguen, ¿no? Estas heridas que siguen a veces botándonos al pasado, transmitiéndonos hacia allá, en ese recuerdo melancólico, ¿no es cierto? Esas heridas que siguen abiertas nos centran excesivamente en nosotros mismos y producen un dolor ciego, ¿sí? Que nos impide mirar al más allá, ¿sí? Esta consolación necesita del silencio, ¿sí? Y de la oración, pues el amor necesita siempre su espacio y su tiempo. Lo contrario de esta consolación es la autocomplacencia, cuando buscamos justificarnos y quedarnos en nuestra mediocridad. Por orgullo, por miedo, por falta de confianza, mantenemos una actitud crítica ante todo y ante todos, y con una buena crítica ante todo y ante todos con una buena dosis de amargura. Estas repeticiones para que lleguen a entender que llegamos a la amargura, ¿sí? Estamos por morir, decepcionados. Nos quedamos en ese estado en donde en vez de dejarnos ayudar, tratamos de autoayudarnos en vano. Cambiamos la palabra que viene a nuestro encuentro por nuestras propias palabras. Y esto lo tenemos muy claro si vamos y leemos con atención en Jeremías capítulo 2 versículo 13. Como hacen muchos libros de autoayuda. A la consolación sigue el discernimiento, que es otro fruto de la lección divina. Se trata de un comportamiento específico que encontramos en el Nuevo Testamento. Nos habla Mateo capítulo 16 versículo 3, 1 Corintios 11 29 y también 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 9, también en Hebreos capítulo 5 versículo 14. Nos va a hablar sobre el discernimiento. El discernimiento es la capacidad interior de percibir
en donde obra el Espíritu Santo, el Espíritu del Evangelio, el Espíritu de Cristo, en las situaciones, en las decisiones que tenemos que tomar, en todos los acontecimientos de cada día, allá en los problemas, y darnos cuenta también en dónde obra el espíritu del mal, el espíritu de la mentira, el espíritu del engaño, el espíritu del orgullo, el espíritu de la soledad, soledad sin sentido, el espíritu de la amargura, el espíritu de la confusión, el espíritu de lujuria, infinidad de espíritus malos. Este discernimiento no termina nunca, porque en nuestro camino encontramos continuamente situaciones, problemas, dificultades que no se pueden resolver mecánicamente. Hay situaciones de justicia, de sacrificio, ¿sí?, del Evangelio, de sanidad, de obediencia sincera. En cambio, nos encontramos también con situaciones de falsedad, de astucia, de apariencia, de vanagloria, de cosas que aparecen buenas, pero que en realidad son malas. El amor crece con discernimiento y en fraternidad. El individualismo es siempre mal consejero y discierne mal porque se busca a sí mismo. Por eso es muy importante saber contrastar nuestras decisiones, pedir consejo y dejarnos acompañar con humildad para no dejarnos guiar por nuestros estados de ánimo pasajeros. Si no, acabaremos en una esclerosis espiritual, ¿sí?, insoportable y con un montón de prejuicios. Y lo contrario del discernimiento es el prejuicio. Cuando discernimos preguntando, escuchando, comparando, contrastando, nos podemos también equivocar, pero no nos sentiremos solos. Si no discernimos, nos llenaremos de miedos y perjuicios. Me encantan estos frutos de la lección divina. También hay que mirar dentro de la lección divina la palabra y Eucaristía. Es uno de los cuarto punticos que quería también hablarles, ¿no? Yo sé que este video lo verán solo los interesados, más no aquellos que me importistes en el espíritu. La palabra y la Eucaristía. La Eucaristía y la adoración eucarística son los momentos más intensos para el encuentro con la palabra. En la Eucaristía Cristo está presente en su palabra, pues Él mismo es la palabra de Dios que se presenta en medio de nosotros, con una presencia sacramental, con la actitud de escucha y oración. Asistimos a la Eucaristía sintiendo su presencia. Por eso es bueno haber leído antes la palabra que se proclamará y haberla meditado y orado con la lectio divina. El beato Charles de Foucauld decía, ¿sí?, San Carlos de Foucauld decía: la Eucaristía es Dios con nosotros, es Dios en nosotros, es Dios que se da perennemente a nosotros para amar, para adorar, para abrazar y poseer. En la adoración eucarística podemos seguir orando y contemplando a quién es la palabra, a Jesucristo, con una actitud de escucha y con una humilde mirada, sintiéndonos pequeños y necesitados,
dejamos que su palabra resuene en nosotros. Como decía Santa Teresa del Niño Jesús, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. También vamos a hablar sobre la Lectio Divina en otras celebraciones comunitarias. La Lectio Divina la podemos emplear siempre que preparamos cualquier encuentro con la palabra de Dios. Puede ser en un encuentro con jóvenes, en una oración comunitaria o en cualquier encuentro donde pongamos la palabra en el centro. Y quien dirige tiene que haber hecho antes la lectio y debe saber guiar con sencillez a quienes le escuchan para que el encuentro con Cristo a través de su palabra mueva los corazones de los presentes y nos impulse a la conversión y al amor. Esta lectio no puede quedarse en un simple comentario bíblico, pues estamos siempre. Al igual que en la lectio individual, es un ambiente de oración y estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo. La celebración de la palabra tiene su tiempo y su espacio propio en la vida de la Iglesia. Una vigilia, unas vísperas, un inicio de tiempo litúrgico, una oración por una necesidad, un responso de difuntos, son también momentos y espacios para escuchar y celebrar la palabra. Nos damos cuenta de la necesidad, entonces, que tenemos de fomentar la lectio divina en nuestros grupos y comunidades parroquiales, a la par de una buena formación bíblica en el clero, ¿sí? En la vida religiosa. Se trata de enseñar y hacer lectio diaria con el Evangelio, de manera que podamos ser profetas por el bautismo, es decir, que seamos capaces de responder a la palabra y decir también una palabra. El hecho de que cualquiera se haya preparado previamente pueda dirigir una lectio comunitaria es una gran prueba de que esta lectura espiritual es para todos. Pues el Espíritu Santo actúa en todos los bautizados que se abren a sus dones, a sus carismas. Es lo que nos pedía, el Papa Francisco en la exhortación Misericordia es Misera. ¿Ya? Había que enriquecer este momento con iniciativas creativas que animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la palabra. Ciertamente, entre estas iniciativas tendrá que estar la difusión más amplia de la lectio divina, para que a través de la lectura orante del texto sagrado, la vida espiritual se vaya fortaleciendo y vaya creciendo. La lectio divina sobre los temas de la misericordia permitirán comprobar cuánta riqueza hay en el texto sagrado que he leído a la luz de la entera tradición espiritual de la Iglesia. Desembocará necesariamente en el gesto y obras concretas de caridad. ¿Sí? Muy bien, por ahí vamos a las 10:15. Tenemos 15 minutos para hablar un poquito más. Quiero terminar con unas conclusiones. Desconcertarse para conectar como discípulos. Conclusión. Desconectarse para conectar como discípulos. Hemos de ser conscientes
que para entrar en el silencio de la escucha de la palabra necesitamos desconexión, tiempo, espacio, intensidad. Es física, ¿no es cierto? Tenemos que dejar el ruido digital de nuestros aparatos para conectar con nosotros mismos, con una intensidad constante que nos vaya serenando y nos pacifique interiormente. Si estamos continuamente conectados al celular, al internet, a las redes sociales, nuestras palabras serán un ansioso corto y apego, una palabra no interiorizada, y aunque en apariencia nos parezca que es nuestra, en verdad no lo es. En el silencio Dios actúa, pues Él, como el almendro, está vigilante para que su palabra se cumpla. Jeremías 1, 11 al 12. Es tiempo de Dios, que se descubre con la suave brisa del silencio y nos cura de nuestras prisas, de nuestras impaciencias. El silencio nos enseña a no confundir el celo por nosotros mismos y nuestra obra con el celo por el Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Intuimos su gloria y la buscamos, olvidándonos de nosotros mismos y sintiéndonos con nuestras palabras discípulos de quién es la palabra. Hasta ahí nos quedamos. Gracias por este día.